de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Buenos días, acompáñenme. Ya ha pasado un año desde que tomé la decisión de ser candidato a la presidencia. Muchos me decían que no me meta, que había mucha corrupción, el país estaba endeudado, que los políticos se habían robado todo. Y me preguntaba, ¿por qué ese pesimismo? Claro, los malos eran los protagonistas de la película y no las personas de bien. Aquella inmensa mayoría de ecuatorianos trabajadores y honestos quienes creyeron en mí y me eligieron como su presidente. Y es con ustedes, con quienes estamos ya construyendo el nuevo Ecuador. Me comprometí en silencio con mi conciencia y con mi corazón que lucharía hasta el final, que no les fallaría. En Ecuador, Daniel Noboa ha presentado su informe a la Nación al cumplir su primer año de gobierno. Lo ha hecho mediante un video de poco más de 10 minutos de duración. El gobierno de Daniel Noboa ha enfrentado desde el principio un conflicto armado interno, esto debido a la ola de violencia que se vive en el país, además de la crisis energética y el rompimiento de relaciones diplomáticas con México, esto por el asalto a su embajada en Quito. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre la huella política de este primer año del gobierno de Daniel Noboa, el candidato también. Hay que decirle a la gente que sí hay una solución, pero lo más importante, que lo vamos a hacer juntos. Pues no es ser que la gente esté jodida, discúlpame la palabra, y el gobernante como que sin nada, desconectado. Hoy estamos viviendo una crisis que para mí y para algunas personas es peor que la pandemia. Salga de la burbuja, señor presidente. Aquí se trata no de su familia, se trata de la familia de todo el Ecuador. La mayoría del Ecuador está viviendo un caos. Usted tiene mucho dinero y eso nadie se lo discute. Y no hay por qué tampoco descalificar aquello. Pero la realidad del ciudadano común, la realidad de la mayoría de los ecuatorianos, no es la suya. No es la suya. Usted no ha conocido la dimensión de la pobreza del Ecuador. Y el Ecuador entero, en términos de estratos medios altos para arriba, no dimensiona la pobreza del Ecuador. Ya es momento de ponerse las manos en el corazón. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes protagonizan el debate el día de hoy, mostrando sus lados en este ángulo llamado primer año de Daniel Noboa en Ecuador. Voy a darle la bienvenida a Inés Alarcón. Ella es asambleísta nacional por el partido oficialista ADN. Gracias por estar con nosotras, asambleísta. Bienvenida. Hola, qué gusto saludarlos. Muchas gracias. Gracias también por estar aquí, Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros, asambleísta. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gusto saludar también a Inesita, la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Gracias por estar aquí también. También un gusto tener en este panel a Arturo Moscoso, analista político y académico. Arturo, un gusto tenerlo en Ángulo de NTN 24. Hola Ruth, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia y a los asambleístas presentes. Gracias por participar en este programa y en esta primera parte quiero tener una introducción de los asambleístas Inés, Otto y también de Arturo. Una intervención o introducción en un minuto, ¿cómo lo podemos decir o expresar? Este minuto va a estar cronometrado. Con reloj, va a estar con reloj este minuto. Este acto de rendición de cuentas en el que se lo vio el presidente Noboa a través de este video, hablando de temas de seguridad, de economía, de energía, de comercio exterior, de bienestar social, entre otros. ¿Cómo catalogar o qué decir, empiezo con usted, asambleísta Inés, de este año del presidente candidato Daniel Noboa? Adelante. Bueno, desde que inició el gobierno del señor Daniel Noboa marcó un hecho histórico, ¿no? Como el gobernante más joven en dirigir este país. El presidente inicia el mandato en un contexto desafiante, con múltiples problemas estructurales que requerían medidas inmediatas a lo largo de este año.
implementado diversas políticas con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y sociales del país. Dentro de estos ejes hablemos de la seguridad, de economía, la misma crisis energética, pero sin duda alguna creo que dentro del eje más importante y más prioritario fue la declaración de conflicto interno, en donde el presidente desafía de frente a los grupos de narcoterroristas y al crimen organizado. Gracias, asambleísta Alarcón. Voy a darle la palabra al asambleísta Vera con respecto a este año del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuál es su criterio? ¿En qué discrepa con lo expresado por la asambleísta Inés? En un minuto, adelante. Bueno, en general yo creo que el presidente ha tenido intenciones, pero de buenas intenciones no se puede lograr los grandes cambios que necesita el país. Y todo esto es porque seguramente pues la planificación que debe responder a la lucha contra el crimen organizado, a la lucha contra el déficit económico, a la lucha contra la crisis energética, seguramente no fueron ajustadas como corresponde inicialmente. El conflicto yo creo que ha dictado oportunamente, pero luego del conflicto, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, nos damos cuenta que aún no hay los resultados que el Ecuador merece para vivir con certidumbre, con tranquilidad, para que haya menos afectación a la economía. La crisis energética, pese a que se supo que teníamos apagones, debió tomarse con antelación los mantenimientos que correspondían para no sufrir lo que hoy estamos sufriendo. Y desde luego en la parte económica también hemos tenido un fracaso porque el aumentar el IVA lo que ha provocado es que lamentablemente haya más desempleo. Gracias, asambleísta Vera. Vamos a tener tiempo de desglosar algunos de los puntos que usted ha citado. Arturo, cierro con usted esta ronda. ¿Qué decir del año del presidente candidato Daniel Noboa? Adelante. Bueno, Ruth, creo que el año se caracteriza por asumir el tema del reto de la seguridad como principal preocupación, en la cual, a pesar de que hay ciertos resultados, no termina de concretarse y además no sabemos bien qué es lo que está sucediendo, no hay indicadores claros sobre el tema. Algo de mejoría en la recaudación con el tema del impuesto al IVA, con varios dejos autoritarios preocupantes, como lo que sucedió con la Embajada de México con la vicepresidenta, y con, evidentemente, un manejo pésimo de la crisis eléctrica, en donde se denotó una incapacidad de prever un problema que ya venía anunciándose desde el gobierno de Guillermo Lasso y que ahora está generando consecuencias muy graves, tanto en lo económico como en lo social en el país. Gracias por esta precisión en esta primera intervención. Vamos a seguir hablando o comentando de lo que ha sido esta entrega del primer año que la dio por un video. El presidente Daniel Noboa ha asegurado que lo más urgente a gestionar era la inseguridad. El Ecuador hundido en la delincuencia y el crimen organizado. Por eso se declaró la guerra, dice él, a los narcoterroristas, a los políticos corruptos que siempre señala, que siempre menciona, que los asisten a estos grupos de narcodelincuentes. Se retomó el control de las cárceles con la asistencia de la fuerza pública, decía, y también mencionó algo del Plan Fénix, que se han reducido los homicidios intencionales en un 18%. Así lo decía el presidente Noboa en este video y también la ministra Palencia. Luego volvemos para comentarlo. Lo más urgente era la inseguridad. El país estaba hundiéndose en la delincuencia y el crimen organizado. No había ni Dios ni ley. Había que hacer lo que nadie antes se había atrevido: declararle la guerra a los narcoterroristas y a los políticos corruptos que los asisten. Mediante estado de excepción le dimos el apoyo y equipamiento necesario al Ejército y a la Policía Nacional para que con inteligencia y el uso legítimo de la fuerza retomen el control de las cárceles de una vez por todas. La mejor defensa es el ataque, que sean los delincuentes los que tengan miedo de salir a las calles y no los ciudadanos de bien. Y así implementamos el Plan Fénix. En lo que va del 2024, se redujo los homicidios intencionales en un 18% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y vamos por más. Bueno, yo creo que Noboa ha sido el único que ha estado luchando con fuerza contra la delincuencia y los políticos, todo para sacar adelante al país. Realmente siento que tenemos por fin alguien que nos defienda.
Prioritariamente eliminé la tabla de consumo de drogas que estaba destrozando la vida de nuestros jóvenes. Hemos decomisado 227.6 toneladas de droga, un 30% más en relación al año pasado. Inhabilitamos 33 pistas clandestinas. Yo como madre le agradezco todos los días que haya quitado esta tabla de consumo de drogas. Con el presidente se siente un nuevo aire, tenemos un nuevo rumbo. En tiempo récord estamos construyendo la cárcel del encuentro, de máxima seguridad. Voy a empezar con usted esta parte, asambleísta Alarcón, con respecto a lo que el presidente señalaba, hablando de estos 12 meses de gestión, y ha dicho el gobierno que se han convocado algunas protestas, esto también se citaba en su contra, y los medios de comunicación hablan de 2 en el último mes, pero que se han podido controlar. Se hablaba de que hay intentos de desestabilizar al país. ¿Qué decir en materia de seguridad? El Ecuador que recibió Daniel Noboa hace un año versus el Ecuador que tenemos ahora, y también ampliar esto del Plan Fénix, que para muchos pues no queda del todo claro. Le escuchamos, asambleísta, ahora sí ya sin cronómetro. Bueno, el presidente reafirma su compromiso con el país. También es importante aquí que el presidente reitera esta lucha contra la corrupción y las mafias políticas. Es cierto que hemos tenido momentos en donde tratan de desestabilizar al gobierno, en donde tratan de generar caos. Y justamente pudimos ver quiénes son esos infiltrados que tratan de desestabilizar a un país que está luchando contra la mafia, que está luchando contra el narcoterrorismo. Si bien es cierto, hay que recordar que en el año 2023 Ecuador fue el país más violento de la región. Tuvimos los hechos violentos más grandes que hemos tenido en nuestro país. Y eso tenía que venir a la alza, pero no, con la ministra Palencia y con el trabajo que está haciendo el Ejecutivo en cuanto a seguridad, se ha podido ver que se disminuyó en un 18%. Por eso es tan importante, y es lo que ha señalado el gobierno, que la transparencia de la gestión pública es clave para el desarrollo del país. Y sí, es cierto, el presidente, dentro de sus ejes prioritarios estaba la seguridad y la lucha contra el narcoterrorismo. ¿Qué se ha logrado en esta lucha contra el narcoterrorismo? A criterio suyo, asambleísta Vera, ya lo expresaba aquí y daba sus argumentos la asambleísta Alarcón con respecto a lo que se ha hecho en este año. También preguntarle por el Plan Fénix, también preguntarle por la cárcel del encuentro, por la fuga también de el líder de una de las bandas más peligrosas del país. ¿Qué ha pasado en materia de seguridad? ¿Cuántos aciertos ha tenido, a criterio suyo, el gobierno de Daniel Noboa? Bueno, el hecho es que en materia de seguridad uno no solo puede medir la realidad, lo bueno o lo malo, con una sola estadística. Es decir, uno de los indicadores posiblemente puede ser la tasa de homicidios violentos o de muertes violentas, que en efecto ha tenido un ligero descenso, que no es el 18% por si acaso, porque los datos que expone el gobierno específicamente eran del 16.6%. Pero eso es un tema. El hecho es que los asaltos, las extorsiones, las intimidaciones, las vacunas en general, eso en cambio no ha tenido un descenso, más bien se ha triplicado y ha crecido de forma exponencial. En el caso de los secuestros, prácticamente se han duplicado. Y las vacunas se han multiplicado por 4 veces. Entonces, cuando uno va a medir la criminalidad dentro de una sociedad, no puede medir una sola cosa, porque incluso hasta eso lo planifican los delincuentes, por si acaso, que están mucho más organizados que el Estado ecuatoriano. Ellos saben que ganan mucho más secuestrando, intimidando y vacunando a la gente que a veces en ocasiones asesinando. Entonces no podemos medir el éxito del Plan Fénix solamente porque hayan disminuido estadísticamente las muertes violentas en un país. Hay que medir en su conjunto todos los estadísticos que involucran la criminalidad. Y si nosotros nos ponemos a analizar y observamos lo que ocurre en la economía, lamentablemente los negocios están quebrando y están siendo objeto de intimidación, de secuestros y de las vacunas por parte del crimen organizado. Entonces, ese es el mayor peso de la delincuencia, que obviamente degenera al futuro inmediato nuestra sociedad, porque si las tiendas cierran, si los negocios quiebran,
hay menos empleo, y si hay menos empleo, seguramente los índices de criminalidad, lo que estamos haciendo es meterlos en una olla de presión, pero en algún momento dado esa olla de presión reventará y desde luego eso repercutirá en las familias ecuatorianas. Arturo, quiero conocer su criterio, con cuál de las dos posturas se encamina más usted, preguntar también por el ciudadano común, por la gente que sale a las calles, cuál es la percepción y la realidad en materia de seguridad de los ecuatorianos. Bueno, Ruth, yo creo que tengo que estar de acuerdo con lo expresado con el asambleísta Vera. Una leve disminución en la tasa de homicidios no necesariamente es una mejora en los otros indicadores de inseguridad y de violencia. Y sin irnos más lejos, remitámonos al artículo que acaba de publicar The Economist, en la que prácticamente califica al Ecuador del narcoestado más nuevo del mundo, ¿no? Un estado cooptado por el crimen transnacional y el narcotráfico, y que eso tampoco lo podemos ver en indicadores, ¿no? Simplemente en lo que un poco enumeraba el asambleísta Vera, las extorsiones, las vacunas, y no sé realmente si estos indicadores o estos índices que enseña el gobierno, que muestra el gobierno, qué tan fiables sean, ¿no? Porque al final estamos viendo que la inseguridad permanece, la inseguridad incluso se ha trasladado a la capital, a Quito, con hechos que antes no acontecían aquí. Este fin de semana un asalto armado a plena luz del día en un centro comercial a una joyería. Hechos que casi nunca sucedían en la capital, y además la percepción de inseguridad de la gente sigue estando elevadísima. Casi el 80% de las personas cree que se siente insegura en su barrio, en su sector de los ecuatorianos. Entonces, y esta percepción obedece a algo, evidentemente. Claro, la percepción nunca está acorde a la realidad puede ser menos dramática, pero sigue siendo dramática en el país, Ruth. Tiempo de la réplica, Inés Alarcón, con respecto a lo que ha afirmado Otto Vera, con respecto a lo que también tiene como visión coincidentemente Arturo Moscoso. Adelante, en materia de seguridad. Claro que sí. Bueno, una clara muestra de que el presidente no comulga con estas mafias es la declaración del conflicto armado interno como estrategia para enfrentar al crimen organizado. Esto que ha permitido que haya un mayor despliegue de fuerzas militares en las calles, incluso la misma intervención en las cárceles para combatir la violencia y el narcotráfico. Pero recordemos que, como dice este estudio, el nuevo narcoestado, nosotros creeríamos que esto es una foto tomada antes del gobierno de Daniel Noboa, porque justamente un narcoestado no se forma de la noche a la mañana, un narcoestado no se forma en 10 meses de gobierno. Esto requiere años, requiere tiempo, y que se haya dejado infiltrar a todas las funciones del Estado y a la política. Justamente por eso hoy estamos viviendo en nuestro país casos como Metástasis, Plaga, asambleístas presos, vicepresidentes presos. Eso, lo que estamos viviendo hoy, estas olas de violencia, incluso en ciudades como Quito, como bien lo ha dicho, y en donde estamos viviendo disputas de territorio diariamente, es justamente porque en nuestro país, hoy no somos un país de tránsito. Hoy la seguridad se ha vuelto un privilegio, y es por estos grupos delincuenciales, porque el narcotráfico ha permeado en nuestro país después de la salida de la base de Manta, en donde claramente hay estudios que todas las zonas fronterizas existen muertes indeterminadas. Es todo un contexto, porque la seguridad es integral, depende de muchos factores. Ya. El retorno de las bases, asambleísta Vera, que se habla, pues ahora el presidente ha hecho también un pedido con respecto a eso, lo mismo que fue levantado en su momento por el expresidente Rafael Correa, la base de Manta que mencionaba la asambleísta. Inés, ¿cuánto puede ayudar en esta lucha contra el narcotráfico? ¿A cuánto tiempo estamos hablando? Esto ha sido algo que va a pasar por la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el trámite con respecto a las bases internacionales que puedan llegar a darnos ese respaldo en materia de seguridad, como en su momento lo ejercía la base norteamericana de Manta?
Bueno, nosotros como bloque del Partido Social Cristiano es una coincidencia que tenemos con el gobierno nacional en el hecho de que creemos en que es posible que el establecimiento de bases militares en el Ecuador, bases extranjeras, pueda permitir la colaboración y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen transnacional. Nosotros creemos y estamos claros en que al ser la criminalidad más importante, que es el tráfico de personas y de sustancias sujetas a fiscalización, el principal enemigo que tenemos en la región, y al ser esta una criminalidad transnacional, nosotros solos como ecuatorianos no podemos aislarnos del mundo en luchar contra este tipo de crímenes. Así que la única manera es buscar y tener ayuda de otros organismos, de otros países que tengan mucho más experiencia y que tengan experiencias que hayan dado resultados positivos en otras naciones para que esas experiencias igual lleguen acá al Ecuador. Pero no hay que tener miedo en ese sentido, porque veo que hay otros bloques legislativos, así como hay también personas que temen el hecho de que se pueda violentar la autonomía del Ecuador, la soberanía ecuatoriana. De ninguna manera. Lo que estamos haciendo una vez que se cumplen los tiempos, que dicho sea de paso, la Comisión Ocasional que va a tratar la reforma parcial a la Constitución está trabajando, ya ha aprobado de forma unánime el mecanismo y la agenda con los tiempos establecidos que va a tratar de impulsar que esta reforma pase con los mínimos 70 votos que se requieren hasta antes de la segunda vuelta electoral, para que coincida con este proceso y no se tengan que hacer más gastos del presupuesto general del Estado. Así que lo que creemos es que este proyecto realmente sí va a apoyar, si bien es cierto, los indicadores antes de que se retiren las bases militares tampoco eran los mejores, y no es porque se fueron las bases militares que toda la organización en materia de seguridad se vino abajo, pero sin lugar a dudas, en estos momentos que estamos viviendo una crisis de seguridad interna en el Ecuador, que tenemos declarada la guerra al terrorismo, es importante que tengamos esta ayuda internacional. No vamos a perder soberanía, porque eso va a tener que ser regulado una vez que el pueblo ecuatoriano, estoy seguro que eso lo va a aprobar en las urnas, en el referéndum, tendrá que dictarse seguramente pues, una ley orgánica que regule cómo tiene que ser el apoyo, de qué manera, qué tipo de logística, si es inteligencia y todo el apoyo, desde luego, en función de los requerimientos que tenga el pueblo ecuatoriano. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida retornamos con más de Ángulo. Después del corte vamos a seguir hablando de esta huella política del primer año de gobierno de Daniel Noboa. En 12 meses de gestión, el gobierno que ha protagonizado algunos incidentes, algunas pugnas políticas que le han costado en parte la caída de aceptación presidencial, que según datos del portal Primicias ha bajado de 81.4% en febrero al 45.9% en octubre. La mayor evidencia de este desgaste, señala la nota periodística del corto gobierno de Noboa, empieza a mostrarse en las calles. En Quito se ha convocado, ya lo decíamos hace un momento, 3 protestas en su contra, 2 en el último mes. Regresamos, me acompañan Inés Alarcón, asambleísta del oficialista partido ADN, de Daniel Noboa, Otto Vera, asambleísta también del Partido Social Cristiano, y Arturo Moscoso, analista político. Volvemos luego del corte comercial. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Con anterioridad, es decir, hace algunos días, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado el fin de los apagones. Ha prometido que va a llegar en diciembre del 2024 este fin de los apagones. Desde septiembre, Ecuador enfrenta apagones programados diarios, que en algunos casos han superado 12 horas al día. Actualmente los ciudadanos tienen cortes de electricidad de 8 horas, algunos no consecutivas, según el mandatario. Las plantas termoeléctricas no han recibido mantenimiento desde el año 2020, lo que ha complicado aún más la respuesta estatal frente a la sequía que está afectando
al país. En el video que presentaba la presidencia de Noboa durante este año de gestión, así salía con la ministra Inés Manzano explicando la situación de la energía eléctrica en Ecuador. Emitimos 10 licencias ambientales para generar energía eléctrica impulsada por el sol, el viento, la biomasa y el calor de nuestra tierra, que contribuirán a la creación de miles de empleos directos. Firmamos un convenio con Japón para el primer parque geotérmico Chachimbiro, con una inversión de 250 millones para generar 394.000 megavatios hora al año. Usaremos la energía de los volcanes para generar electricidad. Hasta el primer semestre del 2025 habremos adicionado 1.598 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Hemos decretado que se otorgue una compensación del valor equivalente a 180 kilowatt-hora al mes en la planilla de los usuarios residenciales de todo el país durante los meses de noviembre y diciembre de este año y de enero y febrero del 2025. Vamos a hablar de este problema que no es menor en el Ecuador. Arturo Moscoso, Ecuador depende en gran medida de su sistema hidroeléctrico que suministra cerca del 70% de la energía del país. Sin embargo, la sequía prolongada asociada con el fenómeno del Niño ha reducido significativamente la capacidad de generación eléctrica. Ha obligado al gobierno a recurrir a plantas termoeléctricas, a la importación de energía. También se hablaba desde Colombia, nuestro vecino Colombia. Expertos del sector eléctrico han advertido que los esfuerzos en el corto plazo, como la reparación de termoeléctricas, solo serán un paliativo mientras no se realicen inversiones a largo plazo para diversificar las fuentes de energía en el país. ¿Qué hay de cierto en esto, Arturo? ¿Y cómo se puede cumplir esto que ya lo ha anunciado el presidente Noboa, de que ya no va a haber cortes en diciembre? Bueno, es una afirmación bastante tajante, Ruth, que puede ponerle en problemas al presidente si es que no se cumple, ¿no? Estamos a pie del proceso electoral y pues podría incidir mucho en la votación que reciba si es que en realidad esto no llega a concretarse, ¿no? Esperemos que sí, por el bien del país y por el bien de todos los ecuatorianos que estamos sufriendo esta gravísima crisis energética que asola a la economía y a la generación de empleo también. Y que evidentemente no se puede responsabilizar a este gobierno. Estamos hablando ya más de 30 años de una crisis recurrente energética en la que ningún gobierno ha podido poner freno. El tan mentado cambio de matriz energética durante el gobierno de Correa fue solo un discurso que nunca llegó a concretarse en los hechos, y más bien lo que se creó fueron grandes proyectos y elefantes blancos con sobreprecio o sobrecosto, como le gusta llamar al presidente prófugo, y que pues significaron un fuerte golpe al erario nacional. Pero que también este gobierno tiene responsabilidad de no haber previsto esta situación, como señalé antes, cuando se posesionó, ¿no? Ya había indicios en el gobierno de Lasso de problemas energéticos, ya hubo cortes en ese gobierno, y el gobierno debió haber implementado todo lo que todas las maravillas que está diciendo que va a implementar, y que señaló en su alocución ayer, pues debe haberlo hecho antes, ¿no? Debe haberlo hecho antes y con la previsión del caso para no llegar a este momento tan complicado que estamos viviendo en el país, con cortes de luz de hasta 8 horas que impiden trabajar, que impiden generar empleo, que impiden productividad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se concreten, ojalá haya otras formas de generar energía en el país y que sean a largo plazo y que realmente se trabaje en eso y sin corrupción, ¿no? Sobre todo, que es lo más importante. Le voy a dar la palabra inmediatamente al asambleísta Alarcón. ¿Por qué no se hizo antes? Respondiendo a la inquietud que tiene Arturo Moscoso. 2, ¿cómo se va a cumplir esta afirmación que ha hecho el presidente Noboa con respecto a no más cortes? Y 3, ¿qué pasa con los cuestionamientos que se dan, no solo de gobiernos anteriores, que si bien es cierto, hay muchos que concuerdan que esto no es una situación que ha llegado recientemente? Hay un descuido, sin lugar a duda, de gobiernos anteriores, pero ¿por qué no se actuó con más eficiencia? Es lo que se le reclama al presidente Noboa. Adelante, asambleísta. Bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno acaba de cumplir un año de gestión. O sea, no se puede garantizar
todo lo que va a suceder en el presente. No se puede controlar el clima, bien lo dijeron, el 72% de nuestra energía depende del agua, y si no hay agua, no hay luz. Por eso es también importante estas centrales construidas con anterioridad, en años de atrás, generen energía que hoy necesitamos todos los ecuatorianos, pero lo que el presidente está buscando es sí garantizar el futuro, tener una verdadera soberanía energética a mediano y a largo plazo. El presidente lo que busca es dar soluciones correctas, por eso este gobierno lo que ha buscado es, por supuesto, evitar que volvamos nosotros como ecuatorianos a vivir esta crisis energética, cambiando la matriz energética. Justamente por ello se aspira que en el 2025 ya no tengamos este tipo de problemas. Durante muchos tiempos se puso muchas trabas a nueva energía, a nuevas maneras de energía en nuestro país, y por eso justamente he enviado proyectos de ley a la Asamblea Nacional que fueron aprobados, en donde permite que haya más inversión, más flujo, para que nosotros podamos tener una verdadera soberanía energética. Sí, bien es cierto, estamos viviendo una sequía regional, pero ¿por qué Perú, por qué Colombia no viven los cortes como nosotros estamos viviendo? Porque su constitución permite tener esta inversión extranjera o esta inversión en nuevas energías que nosotros no podemos. Ya. ¿Cómo se va a cumplir para diciembre que no haya cortes? Eso solo me quedó pendiente muy brevemente, asambleísta. Bueno, ya tenemos la compra de energía a Colombia, se siguen buscando nuevos mecanismos necesarios para adquirir más energía. El presidente de la República ya ha indicado cuáles van a ser, cómo se va a ingresar la nueva energía en nuestro país. Se está buscando nuevas formas. No es un trabajo constante. También la ministra del Ambiente ha indicado que hay constantes revisión en cómo van nuestras centrales eléctricas, y por eso es importante que haya un correcto uso de toda esta matriz energética. Ahora se lo está haciendo de manera responsable. Asambleísta Vera, su acotación para cerrar este bloque con respecto a lo que ha afirmado la asambleísta Alarcón y cómo se va a lograr esto. Activemos el audio, asambleísta Vera, por favor. Hola, ahí estamos. Hola. Ahí sí, perfecto. Hola. Adelante. Ya. Bueno, coincido con los panelistas en el que el presidente de la República no es el total responsable de lo que está ocurriendo respecto de la crisis energética, pero también es claro de que él sabía que había ya un problema energético de generación por la falta de precipitaciones en el Ecuador. De hecho, al finalizar el gobierno de Lasso ya habían inconvenientes. Las decisiones debieron tomarse no desde abril de este año, sino desde noviembre y diciembre del año pasado, declarando el estado de emergencia para poder dar mantenimiento al parque térmico, que dicho sea de paso, hasta hace 3 meses atrás, el parque térmico solo valía el 50% de los 1.000 megavatios que en teoría debería estar generando. Y lo digo porque aquí en Santa Elena es así. E hicimos la investigación y a nivel nacional, más o menos estábamos a un 50% de la capacidad, que no decir el parque hidroeléctrico. Ahora, se debieron tomar medidas, pero eso no priva de que hoy, independientemente del mantenimiento, también hubiésemos tenido problemas de generación, pero hubiésemos tenido que importar menos energía. Con los 400, 500 megavatios que hubiésemos podido conseguir a nivel internacional, por lo menos ahora solo tuviésemos 2, 3 horas de falta de luz en cada una de nuestras provincias. Ahora, ¿qué se tiene que hacer a mediano plazo? Bueno, retomar los proyectos fotovoltaicos que lamentablemente desde hace 4 años atrás se iniciaron, y prueba de aquello es las licencias que el presidente de la República otorgó a través del Ministerio correspondiente de Ambiente a cerca de 6 proyectos de generación fotovoltaica, que esos proyectos no fueron generados en esta administración o este gobierno, sino gobiernos anteriores. Y le doy un ejemplo. Cuando yo estuve de alcalde acá en Santa Elena, le dimos 100 hectáreas a la SELEC, pero hace más de 3 años, para que inicie un proceso de generación fotovoltaica, pero hasta la fecha han pasado cerca de 4 años y el proceso está fallido. La herramienta legal para poder atraer la inversión siempre existió, estimada Ruth, y eso le tiene que quedar bien claro a los ecuatorianos. Siempre existió la herramienta legal, pero los mandos medios bloqueaban la asignación correcta o la adjudicación correcta porque tenían que participar
para poder ganarse una licitación y poder generar energía eléctrica. En la actualidad se han aprobado nuevas leyes y nuevos reglamentos que lo que hacen es obviar el procedimiento para que la asignación, sobre todo la autogeneración, sea casi a dedo, pero por la emergencia que estamos viviendo. De ahí, lamentablemente, por gobiernos anteriores y la corruptela de mandos medios, ha provocado que en la actualidad no podamos generar. Me voy a la pausa comercial, asambleísta Vera. Volvemos enseguida a estos ángulos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado, el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México. Bueno, sin una línea clara en diplomacia, vamos a hablar en el contexto internacional este primer año de gobierno de Daniel Noboa y ya tiempo de la conclusión para nuestros invitados. El presidente Noboa y su canciller Gabriela Sommerfeld han protagonizado. Primero, ahí veíamos a la ofendida presidenta de México, el rompimiento de relaciones con México, la condena de la comunidad internacional, de parte de la comunidad internacional por el asalto a la embajada en Quito. Además, el castigo a las exportaciones ecuatorianas por parte de Rusia después del intento de venderle chatarra, entre comillas, chatarra soviética a Estados Unidos para este conflicto armado. También, otra de las situaciones en las que se ha visto envuelto el gobierno de Noboa, las destinadas o desatinadas declaraciones sobre los presidentes de la región, que se dio de una forma muy coloquial, según lo decía el gobierno de Noboa en The New Yorker. Hablaba de Javier Milei, de Nayib Bukele, de Gustavo Petro, de Lula, a quien pues sorpresivamente decía tenía cierta afinidad. La inédita inasistencia también de mandatarios a la primera cumbre iberoamericana que se llevó a cabo en el Ecuador y que reflejó un poco, según dicen analistas, y quiero saber el criterio del asambleísta Vera, de la soledad internacional que tiene actualmente el gobierno de Ecuador. Ningún presidente de nuestra América Latina estuvo presente en esta cumbre iberoamericana. Empecemos por ahí y muy brevemente ya el tiempo de las conclusiones, ¿cómo está Ecuador de ventana al mundo? Adelante, asambleísta Otto Vera. Creo que algunas decisiones en materia diplomática que ha tomado el presidente de la República lamentablemente repercuten en materia también económica, en los intercambios comerciales que deberían existir. Yo creo que un mandatario debería ser un poco más equilibrado y hasta cierto punto tendría que existir un poco más de responsabilidad en las expresiones, porque en muchas ocasiones pueden ser pensamientos propios, pero uno representa a un país, y cuando tú representas a un país o a una provincia, como es mi caso, entonces uno debe notar de que cualquier cosa o actuación nuestra puede repercutir específicamente en la gente que uno representa. Y prueba de aquello lo vemos, ¿no? Lamentablemente resquebrajamiento de las relaciones diplomáticas con México, con Colombia, que gracias a Dios se han retomado, pero mire usted como una expresión equivocada, como decir tienen la obligación prácticamente de vendernos, puede provocar que, o pudo haber provocado, de que se agrave la crisis energética, porque ahorita Colombia nos está dando prácticamente 500, cerca de 400 o 500 megavatios para incidir aquí en nuestro sistema interconectado, así como en otros temas, ¿no? El hablar de otros mandatarios puede seguramente provocar mañana más castigos, que quienes lo van a vivir, lamentablemente van a ser las familias ecuatorianas, porque posiblemente uno como dignatario pueda resistir el empate de que no haya una buena relación comercial entre uno u otro país y te empiezan a cortar o a poner o a agravar las importaciones y las exportaciones. Ya. Pero quienes van a sufrir la consecuencia es el desempleo de las personas que son afectadas en ese sentido. Gracias, asambleísta Vera. Arturo Moscoso, ¿en realidad se ha sentido alguna repercusión de algún tipo? Por ejemplo, con la situación que tiene actualmente Ecuador con México.
Bueno, sí, evidentemente lo que sucedió en esta fallida cumbre, ¿no? A la que no fue nadie prácticamente, es un reflejo de la situación internacional del país y de un manejo un tanto desacertado de las relaciones internacionales, sobre todo con los países más cercanos, ¿no? Además del hecho de que se hayan tomado estas decisiones arbitrarias, ¿no? Primero la invasión de la Embajada de México, que no tiene justificación alguna, a pesar de que México también incumplió con las normas del asilo, no era la respuesta del Ecuador apropiada la de invadir la Embajada. Y lo que ha sucedido, creo que ahora con la vicepresidenta también ha tenido efectos, ¿no? Un abuso de autoridad de ese tamaño, una ilegalidad tan grande como el suspenderle con un sumario administrativo a una vicepresidenta, pues obviamente va a generar efectos y rechazo en la comunidad internacional, ¿no? Gracias, Arturo. Inés Alarcón, cierro con usted este ciclo con respecto a la cumbre iberoamericana y también la relación de Ecuador con México. Muy brevemente su conclusión. ¿Cómo estamos ante el mundo? Yo creo que no concuerdo con lo que acaban de decir. Yo creo que fue una cumbre exitosa. Cuando se refieren a que no vino nadie, el rey de España no creo que no sea nadie. Los diferentes presidentes que nos visitaron, se llegaron a acuerdos para el país interesantes. Con respecto al tema del tema de México, yo creo que sí hubo una intromisión de asuntos personales en nuestro país. Yo creo que no es momento para tibiezas. El presidente ha demostrado que es un presidente firme, que puede tomar las decisiones, y en este caso a mí me parece bastante acertadas con el tema de hacer respetar nuestra soberanía, nuestra justicia y sobre todo ya cansados de la impunidad, porque estábamos acostumbrados a que viajen a otros países y que se los lleven con el tema del asilo, y nuestra justicia, ¿dónde queda? ¿Dónde queda nuestra soberanía? Esa es la verdadera soberanía que debemos cuidar, y el presidente de la República lo ha hecho. Un presidente firme, contundente, que ha demostrado que tiene los pantalones para enfrentarse a las mafias políticas, que lastimosamente hoy estamos viendo los resultados de esta filtración del narcotráfico en nuestro país. Lastimosamente no es del agrado de muchos que el señor Glass esté donde debe estar, porque es un sentenciado por delitos comunes. Pero ahí el pueblo ecuatoriano se dio cuenta que tenemos un presidente que no pacta con las mafias, ni que tampoco las pacifica. Justamente por ello podemos ver que hay estos avances en todo su año de gestión, porque lo ha hecho con firmeza y con contundencia. Gracias, asambleísta Alarcón. Tiempo de una pausa comercial. Esto es Ángulo, hablando o debatiendo sobre lo que ha hecho, cuáles han sido los aciertos, los desaciertos, que nos han quedado algunos temas pendientes con respecto al año de gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han integrado el panel el día de hoy, hablando de estos 12 meses, este año de la administración de Daniel Noboa como presidente de los ecuatorianos, también candidato a la reelección. Algunos temas pendientes que los pondremos sobre la mesa en una nueva oportunidad. Agradezco a Inés Alarcón, asambleísta nacional por el partido oficialista ADN. También mi gratitud para Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador y asambleísta del Partido Social Cristiano. Y también voy a agradecer el criterio de Arturo Moscoso, analista político. Gracias a los tres por participar. Esto ha sido Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con más de la señal del canal internacional de noticias NTN 24.